Mis amados hermanos, hermanas, buenos días. Bienvenidos a este tiempo de encuentro con la palabra de nuestro Dios. Terminamos hoy semana. Vamos a ir, por favor, si usted tiene la escritura ahí a mano, la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, que es la cita de inicio de esta semana y que nos lleva a entender que la debilidad es la cara oculta de la verdadera fortaleza, que es el título que nos guiará hoy. La debilidad es la cara oculta de la verdadera fortaleza. Decía el apóstol Pablo a los Corintios, una congregación fuerte, una congregación bendecida en todo sentido por Dios, no solamente en el conocimiento, sino en los dones de poder que a ninguna otra congregación les habían sido concedidos de una manera tan grandiosa, tan maravillosa como les fueron a ellos dados. Dones de poder, profecía, siempre había edificación, siempre había consolación. Si había alguna necesidad, pues inmediatamente alguna enfermedad era suplida en sanidad por algún hermano que tuviera algún don. El Señor les hablaba constantemente en profecía, les exhortaba, les animaba, les consolaba. Qué congregación tan más bendecida. Mas sin embargo, en esa fortaleza que Dios les había otorgado, que Dios les había dado, se volvieron débiles para Dios. Y el apóstol Pablo le dice, segunda epístola Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por eso, por causa del Cristo, y por eso estamos aquí, por causa del Cristo, me complazco en las debilidades, en insultos, en aflicciones, en persecuciones, en prisiones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Con este versículo iniciamos y damos continuidad al pensamiento del apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 9, donde en lectura solamente usted puede escuchar ahí o si gusta buscarlo después. Dice, porque considero que nosotros, versículo 9 del capítulo 4, los apóstoles, Dios nos ha puesto como en último lugar. El principio de la Escritura nos dice, el que quiera ser el primero entre ustedes, tiene que servir. Es decir, colocarnos al final, en la debilidad. Al final de la cadena está lo débil, pero lo débil es lo que Dios exalta. Los que se quedan atrás regularmente en una carrera se quedan porque están débiles, se quedan porque ya no tienen fuerzas para seguir. Se quedan porque ya no tienen más recursos de dónde echar mano. En una carrera como lo hacían los antiguos, como lo hacían los griegos, en las carreras que ellos hacían en las Olimpiadas, los que se quedaban atrás eran considerados como nada. Ninguna mirada era puesta sobre ellos. Regularmente la mirada siempre estaba puesta sobre, y lo seguimos haciendo hoy, sobre el que va a la punta. Sobre los 2, 3 primeros que corren avantes hacia adelante, ahí está puesta la mirada. Y así el hombre piensa. Regularmente el que queda atrás es objeto de ser ignorado, queda atrás. Nadie recuerda, ni hay una estadística acerca de todos los que hicieron un esfuerzo y llegaron a la carrera pese a que estaban atrás. El apóstol Pablo lo ilustra de esta manera. Yo, aunque soy apóstol y debiera estar en primer lugar, ser considerado como lo primero. Efesios capítulo 4 así lo pone. Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es decir, apóstoles en primer lugar, apóstoles y profetas. Aún así, que él tenía la preeminencia y que recibía de parte de Dios para edificar al pueblo, él se consideraba como Dios los había puesto, como menores, como inferiores. Pero ahí radicaba esencialmente su fuerza. Dice, Dios nos ha puesto como en último lugar. No que estuvieran en último lugar, como en último lugar. Porque el que de ustedes quiera ser el primero tiene que servir. En la medida que somos los últimos, en esa medida Dios nos pone a servir. Porque los que sirven van en primer lugar y realizan como actividad lo que fuera de último. Continúa el apóstol y nos dice, nosotros
Somos como condenados a muerte porque hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, a ángeles y a hombres. Nosotros somos insensatos por causa del Cristo, pero ustedes son sabios. Es decir, ellos eran expuestos delante de los hombres como insensatos, pero ellos eran considerados, los corintios, como sabios. Continúa el apóstol y le dice: nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Si te habrás dado cuenta en la vida regular, la fortaleza de los hijos radica en la debilidad de los padres. ¿Por qué decimos esto? Porque un niño, cuando nace, es totalmente indefenso, es débil. Nosotros nos despojamos de nuestra fortaleza para darle a él. Nos despojamos de nuestros recursos, nos despojamos de nuestro sueño, nos despojamos de nuestro descanso para que aquel pequeño en debilidad pueda ser constituido fuerte. Y esa es una ley de la vida. En la medida que nosotros nos vamos haciendo débiles, en esa medida otros se van haciendo fuertes. En la medida que nosotros nos vamos despojando de lo nuestro, como sucede con los padres, nos despojamos de aquellos sueños que teníamos para que nuestros hijos puedan lograr lo suyo. Nos despojamos de los bienes materiales para que ellos puedan estar en mayor bendición. Es decir, nos volvemos débiles. En ocasiones caminamos a pie para que nuestros hijos puedan tener un medio de transporte más seguro. Y eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Él, siendo fuerte, se hizo débil para que nosotros fuéramos engrandecidos en fortaleza delante de Él. Hermosas experiencias de vida, bonitos consejos que tomamos de la palabra, llevados a hacernos lo que Dios quiere que seamos, débiles en Él para que seamos fuertes. Fuertes no para nosotros. Dios no te hace fuerte para que tú seas un motivo de elogio por la fortaleza, sino para que fortalecido tú puedas fortalecer a otros. En ocasiones sufres pérdidas de familiares, de amigos, de gente cercana a ti, pero en esa debilidad tú eres fortalecido por Dios, para que en esa debilidad ahora y en esa fortaleza que Dios te ha dado, tú puedas consolar a otros con el mismo consuelo, dice la Escritura, con el cual tú fuiste consolado. Quiere decir que ese consuelo no vino de tu sapiencia, no vino de tu fortaleza, vino de Dios. Y eso es lo que realmente bendice a aquel que está en debilidad. No lo que tú puedes dar, sino lo que Dios depositó en ti. La palabra que Dios depositó en ti para que sea de fortaleza al otro. ¿Por qué? Porque esa palabra va impregnada de la vivencia que Dios dio a tu vida. Cuando Job pudo expresar: mis ojos le ven, no era una experiencia solamente por la experiencia ajena, sino era la experiencia vívida de él, que en su debilidad él pudo ser fuerte nuevamente en Dios. Y esa es la enseñanza que la Escritura nos da. Y es un principio de vida que debe regirnos para verdaderamente experimentar la plenitud que Dios tiene para nosotros. Aunque somos débiles, pero ustedes son fuertes. Ustedes reciben elogios, pero nosotros somos difamados. Hasta este momento pasamos hambre y sed, estamos desnudos, somos insultados y estamos sin morada estable. Nos extenuamos, dice el apóstol. Es decir, nos debilitamos o nos cansamos mucho, que eso es lo que significa esta palabra, trabajando con nuestras propias manos. Nos insultan y bendecimos, nos persiguen y los soportamos. Somos difamados y hacemos súplicas por ellos. La enseñanza del apóstol no solamente queda en esta porción, sino que también nos lleva a entender. Y si nos trasladamos a 2 Corintios capítulo 13, versículo 4, ahí en lectura, sin que ustedes se trasladen, si gusta hacerlo más adelante, nos da la enseñanza primordial del sacrificio del Señor y uno de sus objetivos o propósitos. Dice el apóstol Pablo en la segunda epístola ya escrita a esta amada congregación: porque aunque Él fue crucificado en debilidad,
Nosotros vemos a nuestro Señor cómo marcha hacia aquel sacrificio totalmente en debilidad. Sus discípulos le habían abandonado. Toda aquella gente que le seguía y que en un momento lo quiso hacer rey sobre ellos, ahora ya no le querían como rey. Aquel rey de Israel era llevado en debilidad a una cruz que significaba el oprobio, que significaba el sacrificio. Todos le dejaron, los discípulos. Caminaba él solamente con una cruz sobre su hombro o sobre sus espaldas. Aunque él, dice el apóstol, fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Vive por el poder de Dios. En la medida que nosotros nos vamos debilitando en nuestra confianza, en nuestra propia fortaleza, en esa medida el poder de Dios mora más abundante en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol podía decir de esa manera tan llena de sabiduría y de experiencia, de convicción, porque entre más débil soy fuerte, porque reposa en mí el poder de Dios. Porque Él fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. También nosotros somos débiles en Él. Y es el mensaje que constantemente la Escritura nos transmite. Nosotros somos débiles en Él. ¿A qué nos queremos invitar todos juntos? A ser débiles en Él para realmente ser fuertes. Cuando nosotros vemos los ejemplos en el Antiguo Testamento, un Sansón llegó a creer que la fortaleza provenía de él. Me libraré con esta mi fuerza, pero no sabía que la fuerza provenía de Dios, que la fuerza provenía de que había sido escogido y de que el Espíritu de Dios venía sobre él. Cuando él pensó que esa fuerza venía de él, llegó un momento en que el Espíritu lo dejó. Y cuando el Espíritu lo dejó, le dejó la fuerza. ¿Dónde está pues entonces nuestra fuerza? Tu fuerza, mi fuerza, no está en lo que yo pueda hacer, sino en la fuerza y en el poder que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. No es con espada, no es con ejército, dice la Escritura, sino con tu Santo Espíritu. Cuando Nabucodonosor pensó también que él lo que había edificado lo había hecho por su propia fuerza y pudo expresar, como nosotros encontramos en el libro de Daniel, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi sede real, a fin de fortalecer mi dominio y para mi gloria? Cuando él pensó que la fortaleza provenía de él, terminó comiendo hierba como un buey. Pero cuando pudo reconocer que toda sabiduría, que todo poder provenía del Dios del cielo y que solamente él era un hombre y que toda grandeza provenía por la gracia de Dios, entonces pudo reconocer que solamente Dios era el soberano de los reinos, que Él ponía reyes, quitaba reyes, y todo cuanto tenía provenía de esa gracia de Dios. La Escritura nos muestra repetidamente en varios ejemplos lo que el apóstol nos dice de esta manera tan sencilla a los corintios, porque aunque Él fue crucificado en debilidad, y el aunque nos determina, hermano, la realidad de lo que verdaderamente somos. Porque aunque fue crucificado en debilidad, porque no era débil, Él era un rey, entregó su fortaleza para que en esa fortaleza entregada en la debilidad aparente, nosotros pudiéramos llevar la fortaleza de Él. Porque si Él nos hubiera entregado su Espíritu, no hubiera descendido sobre nosotros, entonces seríamos como cualquiera de los hombres, igual que Sansón. Si no fuera por el Espíritu de Dios, seríamos como cualquiera de los hombres. La fuerza pues radica en Dios. En este cuerpo, en debilidad, habita el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es la fuente de nuestra fortaleza. Nunca olvidemos entonces que aunque el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros seguimos siendo barro débil, que se quebra inmediatamente, pero que en la medida que más nos quebramos, resurge más el poder de Dios en nosotros. Porque Él fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. También nosotros somos débiles en Él.
Fíjese cómo el apóstol lo explica. También nosotros somos débiles en Él, pero vivimos junto con Él por el poder de Dios que está en ustedes. Vivimos en fortaleza por el poder de Dios que vive en nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo, para finalizar, fue llevado a esa cruz, el Rey de Gloria, el Rey que hizo milagros, el Rey que levantó muertos, el Rey que sanó enfermos, el Rey que quitó la lepra a muchos, el Rey que alimentó con pan a multitudes, el Rey cuyas multitudes le seguían, ahora se encontraba solo. Algunos dijeron, Mateo 27, verso 42, le decían, salvó a otros, ¿no podrá salvarse a sí mismo? Él era el Rey fuerte, podía pedir legiones de ángeles y venir inmediatamente en su auxilio. Pero Él se hizo débil por causa tuya y mía, para que nosotros pudiéramos tener fuerza para vencer. Se hizo débil para cargar con nuestro pecado y entonces, cargando con nuestro pecado, justificar nuestros espíritus, nuestras almas delante de Dios, para que nosotros pudiéramos ser fuertes en Él. Dice la Escritura, diciendo de Él, salvó a otros, ¿no podrá salvarse a sí mismo? ¿Acaso Él no podía salvarse a sí mismo? ¿No podía pedir una legión de ángeles que vinieran y le auxiliaran? Sí, pero decidió permanecer en debilidad por causa tuya y mía. Si es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos en Él. Él no bajó de la cruz, fue crucificado en debilidad, para que, crucificado en debilidad, pudiera reposar y entonces en ese reposo, en ese descanso, Dios le levantara por el poder del Espíritu Santo. Así es que en la medida en que somos débiles, es realmente cuando entonces somos fuertes. Dice el versículo 43, ha puesto su confianza en Dios, que lo libre ahora si se ha complacido en Él, que lo libre Él. Ha puesto su confianza en Dios. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas porque ya no podemos caminar, eso es símbolo de debilidad. Pero cuando tú doblas las rodillas, ahí está la verdadera fortaleza. Cuando tú nada puedes hacer y clamas, buscas a Dios, ahí está la otra cara de la fortaleza que radica en la debilidad para Dios. Porque cuando somos débiles, entonces realmente somos fuertes. Ha puesto su confianza en Dios, que lo libre ahora si se ha complacido en Él. Porque Él dijo, soy hijo de Dios. En ocasiones los hijos de Dios caminamos por el mundo, perseguidos, afligidos, como muchos de nuestros hermanos en Afganistán, afligidos y perseguidos están. Claman a Dios, buscan a Dios, y entonces viene bendición sobre ellos y son sacados en aviones por instrumentos de Dios que Él levanta. Mis amados hermanos, la debilidad es la cara oculta de la verdadera fortaleza. Entre más débiles somos en Él, en esa medida más reposa en nosotros el poder de Cristo. Si la congregación de Corinto era fuerte, era por la debilidad. Si había enfermedades, el poder de Dios se manifestaba. Si había falta de conocimiento, el conocimiento de Dios llenaba todo vacío de ignorancia. La debilidad en Dios siempre será la fuerza de nuestra vida. Y a eso te invitamos hoy, a que en la medida que camines en tu vida, en la debilidad, confiando en Dios, en esa medida realmente serás fuerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora en cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, terminamos en esta semana este precioso tema. La debilidad en Dios siempre será nuestra fuerza. Padre, en el nombre de Cristo oramos como siempre lo hacemos, porque de ti viene toda maravilla, Señor. De ti viene todo poder maravilloso para librarnos, Señor, de todo poder de las tinieblas. En la medida, Señor, que nuestro cuerpo se desgasta, en esa medida, Señor,
el hombre interior se renueva. En la medida, Señor, que llegamos como aquella mujer humillada a pedir sanidad para su hija, Señor, y que aún de las migajas de la mesa de los hijos podía comer. Llegamos en debilidad, Señor, pero somos exaltados. Llegamos, Señor, reconociendo nuestra insuficiencia y tú nos levantas. Padre, yo te ruego que toda debilidad en nuestra vida se vuelva fuerza en ti, Señor, reconociendo que de ti viene toda gracia y todo poder. Te damos gracias por esta semana, Señor, que nos permitiste conocer y entender que en la medida que más nos humillemos, Señor, en esa medida más creceremos delante de ti. Que en la medida que más menguemos, Señor, a lo que nosotros somos, a nuestro carácter, a nuestra suficiencia, a nuestra fortaleza, y dependamos más de otros, Señor, que de nosotros mismos. Y dependamos más de ti, Señor, que de nosotros mismos. En esa medida realmente seremos fuertes y estaremos salvaguardados y protegidos por ti. Padre, porque tú proteges de mejor manera al huérfano, sustentas con mejor alimento a la viuda, Señor. En tanto que había hambre en Israel, una viuda era sustentada, Señor. Es lo que tú haces. Cubres de fortaleza al débil y exaltas, Señor, al que está humillado. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Seguimos, Señor, en tu camino, creyendo, confiando y fortalecidos en ti. Amén, Señor. Mis amados hermanos, terminamos. Le damos gracias a Dios. Dios los bendiga. Que la gracia del Señor les siga llevando y nos haga caminar siempre en esa fortaleza que sobreviene del reconocimiento de nuestra debilidad. Un abrazo, Dios los guarde. Que sigan bendecidos, fortalecidos y gozosos en nuestro Dios. Si Dios quiere, nos encontramos el domingo para ver las maravillas que Dios hará en cada uno de nosotros, adorando al Rey, único Señor del universo. Un abrazo, Dios les bendiga.